ahora el filósofo y pensador nacional Jorge Alemán, que está en la tapa del último número de la revista Contradictorial, que codirige nuestro compañero Roberto Caballero, haciendo un montón de reflexiones interesantísimas para pensar un poco esta época y, en términos piazzolianos, lo que vendrá. Jorge, Carlos Polimeni te saluda desde Buenos Aires. Hola, ¿qué tal, Carlos? Sí, bueno, escuché que era tu cumpleaños, me parece, ¿no? Es mi cumpleaños, sí. Bueno, felicidades, felicitaciones. Muchísimas gracias, maestro. Es un honor viniendo de usted. No, por favor, el honor es mío. Buena época para pensar un poco, ¿no? Y está complicado, ¿no? Sí. Es decir, habría que ver, en primer lugar, si la época se puede pensar o en qué condiciones es pensable, porque realmente ya no estamos en una época en donde exista una teoría que la pueda capturar y unificar y pensarla. Hay que hacer un esfuerzo suplementario, me parece, porque son tantas cosas a la vez y tan complejas y con un grado de aceleración tan grande que pensar esta época se ha vuelto verdaderamente... Ser contemporáneo de uno mismo siempre es difícil, pero ahora más difícil que nunca. Pensemos un poco en la Argentina, para comenzar, en la Argentina que hereda el gobierno de Alberto y Cristina a partir del 10 de diciembre. Sí, asediada Argentina, ¿no? En un contexto, en principio, bastante adverso, ¿no? Y en una situación internacional también, que podríamos decir, ¿cómo la podríamos caracterizar? No, donde no asoma por ningún lado ningún proyecto transformador, ¿no? Decís asediada por un lado y por otra parte, digamos, a partir del propio proceso, supongo yo, en una instancia bisagra. Sí. Está lo de afuera y está lo de adentro. Sí, sí. Puede ser una bisagra en el sentido de que evidentemente es un proyecto distinto de los que en este momento se están imponiendo en América Latina. Vamos a ver cómo son los resultados de Uruguay. Pero bueno, Argentina y México parecen al menos abrir otro espacio, pero rodeada por circunstancias bastante difíciles, ¿no? Sí, es verdad, y es como si este asunto de una Argentina asfixiada, rodeada, un México asfixiado, rodeado, no fuera solamente producto de casualidades, sino como una especie de plan maestro por arriba de estas realidades. Sí. Son planes, digamos, que no son, ya no pertenecen a la época del diseño de los planes. Me parece que es un dispositivo mundial que funciona así, que ya no necesita ni siquiera ser planificado. Tiene esa, vamos a decir, presión estructural interna. O se invaden militarmente los países, como digo en el reportaje en Contradictorial, o se los captura a través de la deuda. O se los va, digamos, lentamente desmantelando, como puede pasar en Europa. Y entonces... Pero no sé si esto ya es un plan como se podía decir antes, ¿no? Es decir, en la época de la Guerra Fría, con sus estrategas. Me parece que ya se fue instalando un modo de ser del capitalismo mundial, de su mundialización, que es como una instancia no humana, como una instancia que busca nada más que su reproducción. Es decir, como una especie de estructura que se reproduce a sí misma y que va generando todo tipo de desastres. Si tuvieras la posibilidad, a lo mejor ya lo tuviste, de un cara a cara con Alberto Fernández, ¿qué le plantearías como visión posible desde el pensamiento sobre la Argentina que él tiene que ayudar a reconstruir desde el ejercicio de la presidencia? Bueno, tuve una breve conversación en Madrid. Me parece que él tiene una conciencia bastante cabal de todo lo que sucede, ¿no? Y me parece que además es el hombre que en la situación está muy bien orientado, muy bien posicionado, ¿no? Me parece que es un momento prudencial, un momento en donde hay que establecer cómo se da cada paso. Es un momento en donde no se puede apelar a las categorías de las confrontaciones
que había antes, por lo menos no de manera inmediata, porque además la Argentina exige ahora, fue devastada, es decir, que exige todo un proceso de reconstrucción, exige un proceso de democratización casi fundante. A mí me parece que en ese aspecto Alberto ha interpretado, ya lo conocía de antes, como corresponde, ¿no? Y me parece que en su sintonía con Cristina esto está bien pensado. El problema no es solo lo que ellos quieren, ¿no? El problema es lo que ellos puedan. Bien, además marcás una palabra que a mí me parece correctísima. Es un momento de ser prudentes, en el que hay que ser prudentes. Lo prudencial vale doble. A mí me parece que justamente esa fue la gran... el gran criterio de Cristina, en elegir a un hombre que, vamos a decir, está habitado por la prudencia, porque sabe muy bien leer la correlación de fuerzas y sabe muy bien el partido que toca jugar, ¿no? Y evidentemente está como... está muy difícil el mundo, ¿no? Está muy difícil la situación internacional, está muy difícil la economía mundial, y realmente ahí me parece que ese estilo argumentativo que tiene él, ese estilo de saber leer, de escuchar, de plantearse las cosas como lo he visto incluso en los medios más hostiles hacerlo, es lo más indicado, ¿no? Incluso parecería ser que para adelante también puede estar compleja la situación dentro del peronismo, ¿no? De esta nueva unidad que se ha gestado a partir de la movida de Cristina, pero que incluye sectores que a veces piensan y han actuado con muchas diferencias entre sí en el pasado reciente. Sí, yo espero ahí, en un acto de ingenuidad si se quiere, pero a veces hay que ser incauto, que impere un sentido ético de la responsabilidad patriótica y que prevalezca verdaderamente la responsabilidad frente a la nación, ¿no? Es decir, el macrismo dejó como un país de posguerra con serios problemas estructurales, y si todavía el peronismo quiere estar a la altura de sus legados y de sus herencias simbólicas, debe cuidar al país, debe cuidar al pueblo. Bien, sí, eso lo vemos clarísimo, y hay que ver también como la combinatoria de los egos y las procedencias como un aspecto a analizar para ver si ese objetivo mayor, digamos, que es la felicidad de la patria, por decirlo de alguna manera, se cumple, ¿no? Está el problema de los egos. Es evidente que en la política contemporánea ha, digamos, explotado como nunca. Nunca había visto que se dilapiden experiencias políticas que tenían una gran riqueza solamente por enfrentamientos personales, como lo he visto en los últimos tiempos. En particular me refiero a España y la experiencia de Unidas Podemos, ¿no? A pesar de que ahora está tratando de formar gobierno con Sánchez. Y luego el peronismo sí tiene una tradición conflictiva, siempre tiene un sector conservador, un sector que está más relacionado con las lógicas del poder, y un sector transformador. El asunto es si esa, digamos, modalidad que tiene intrínsecamente el peronismo se puede sublimar de tal manera que no dañe al país, es lo que espero, ¿no? O si volvemos de nuevo a repetir viejas historias que al final nos perjudicaron, ¿no? Creo que con un elemento ahí que podría sumarse en el análisis, que es con la presencia de una mujer en el lugar en que siempre hubo machos alfa. Sí, y una mujer, pero además una mujer con mucha experiencia política, con un gran discurso y con una gran visión de lo que debe ser la Argentina.
Sí, es todo un desafío, la verdad es que la Argentina tiene varios desafíos por delante, en una zona en donde se apagan muchas luces. La idea de volver a introducir una lógica de transformación social y política desde el Estado es una idea que actualmente se ha vuelto dificilísima de llevar a cabo. Luego, la idea de mantener una unidad como la que ha logrado el peronismo y el kirchnerismo también me parece una idea muy innovadora. Y luego tener una vicepresidenta con esa trayectoria le añade, digamos, a todo una originalidad bastante especial, ¿no? Y además me parece que Cristina sumó a los elementos descriptos una visión política estratégica monumental que se inició con el traspaso del poder. Yo recuerdo que en aquel momento, cuando muchos decían nosotros vamos a hacer la resistencia, que yo ya dijo, nosotros no somos la resistencia, somos un partido que perdió una elección, que tiene que agruparse, recuperar fuerzas, presentarse y ganar la próxima elección, pero no somos ante una invasión un pequeño grupo de personas que van a resistir armadas, sino una organización mucho más grande, y el plan del adversario político va a encontrar al final de su gobierno su propia lógica. La gente va a entender al final del gobierno que el plan lo perjudica y nosotros vamos a hacer la solución. Creo que en esa visión, que expresó en una reunión con intelectuales, artistas, periodistas, antes de abandonar la residencia de Olivos, residía una especie de visión del futuro que muchísimos entonces pensamos, bueno, está equivocada, y finalmente la realidad terminó dando por cierta, ¿no? Sí, bueno, ese es el gran legado peronista que se, digamos, metamorfoseó en el kirchnerismo. Para mí el kirchnerismo es una elaboración muy precisa de la historia del peronismo, porque conjuga tanto la voluntad transformadora, pero también siempre la idea de la conquista de la mayoría, de no ser solamente una instancia testimonial o de ser nada más que algo en donde, como decías vos antes muy bien, estuviera abocado a formar parte de la resistencia, sino a ocupar siempre su responsabilidad en el Estado. Esto es lo que me parece lo más, digamos, atractivo del asunto, ¿no? Bien, Jorge, gracias por haber charlado con nosotros. ¿Qué país es la Argentina, que pone a un pensador, a un psicoanalista, a un disidente con todas las escuelas oficiales en la tapa de una revista política para que nosotros pensemos? No salgo de mi perplejidad. Cuando vi esa tapa, mi hija me dijo en broma, pero es la revista Life, papá, porque ya es verdad, es todo algo que sobrepasa. Te aseguro que, Carlos, que no lo busqué nunca, que evidentemente no me puedo desdecir de los pasos que di para estar en donde estoy, porque eso sería no aceptar mi responsabilidad y mi implicación dentro de este juego, y eso no lo hago nunca. Siempre acepto el infierno es que nuestros actos tienen consecuencias inesperadas. Una de ellas es esta etapa que salió el otro día, que para mí desde luego es un honor y es un orgullo que me hayan entrevistado. Bien, vos no te lo buscaste, somos nosotros los que te buscamos a vos. Gracias, Jorge. Pues, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo. Jorge Alemán, desde Madrid, ¿no? Es psicoanalista, escritor, poeta y básicamente un pensador de la época. Es raro que un pensador en una época esté en la tapa de una revista, pero la verdad es que Argentina es un país lleno de rarezas. Algunas de esas rarezas hablan muy bien de nosotros mismos.